he venido a hablar de don Justo Arosemena Quesada en la conmemoración del bicentenario de su nacimiento, hablarles de su entrañable legado latinoamericanista, de su visión de la patria grande. Propongo imaginarlo un 28 de octubre de 1864 en Lima, donde se encuentra desde principios de año en calidad de ministro plenipotenciario de la Federación Colombiana para incitar a la instauración de un Congreso de Unión Americana, los mecanismos de integración del siglo XIX, y una vez constatada la igualdad de miras con los gobiernos de Perú y Chile para apoyar activamente su realización. Acaba de cumplir 47 años, está en la cima de su vida intelectual, en el siglo de los constitucionalistas es uno de los más grandes. 9 años atrás había liderado la transformación de Panamá en un Estado soberano, culminación del sueño mayor de su pueblo, y había vertido la suma de sus reflexiones sobre el federalismo en una obra maestra que servirá de guía para las futuras generaciones, Estado Federal de Panamá. Ese viernes 28 de octubre tiene 2 citas. La primera es para recoger su nuevo libro, Estudios sobre la idea de una Liga Americana, obra esencial para el pensamiento latinoamericanista y uno de los más importantes legados intelectuales del siglo XIX. La editorial se encuentra en la calle Guayaga, número 139, y la administra José Huerta, a quien muy probablemente conoce desde los años 40, cuando fue redactor de varios periódicos peruanos y tuvo trato con la industria editorial local, una de las más prestigiosas del continente en ese entonces. La calle lleva el nombre del río Guayaga desde hace 2 años. Antes de 1862, cada cuadra de Lima tenía su propia denominación. La tercera, viniendo de la Plaza de Armas, la correspondiente al 139, se llamaba Melchor Malo, como figura entre paréntesis en el pie de imprenta del libro. Las 170 páginas de encuadernado rústico se abren con una cita tirada de la prensa peruana, donde se recomienda a los plenipotenciarios que van a asistir al Congreso, cito, que la razón y la calma dirijan sus debates y la sabiduría y la justicia presidan sus resoluciones. El lema no es retórico, anuncia el tono y la letra del libro, así como la actitud de Arosemena frente a los agitados debates del Congreso, cuya agenda pronto incluirá las tareas de una mediación internacional. Al final del libro está un índice que a mi conocimiento no se ha conservado en ninguna de las reproducciones, de las reimpresiones de la obra, aunque con ello han dejado al lector sin una preciosa guía sobre la estructura temática. Los capítulos 1 a 8 se dedican a estudiar, el término es exacto, los modelos confederales de las ligas griegas, italianas, el Imperio y la Confederación Germánica, las uniones más recientes de Italia, Suiza, Holanda y Estados Unidos. Del capítulo 9 al 14, Arosemena explica el proceso independentista hispanoamericano y los ensayos unionistas que nacen con el Congreso de Panamá en 1826 y continúan con el primer Congreso de Lima de 1847 a 48 y el Tratado Tripartito o el Tratado Continental de Santiago de Chile de 1856. Se refiere correctamente a estas iniciativas como una serie única de empresas diplomáticas que responden al ideal bolivariano de unión anfictiónica y operan como una sucesión de experiencias y de conocimientos acumulativos. Del capítulo 15 al 18, Arosemena perfila las ideas que deben servir de guía a las discusiones del Congreso. Congreso del que no será su presidente, honor que se confiere al delegado del país anfitrión, por entonces en abierto conflicto con España, sino el alma y en buena medida la letra de sus resultados. En conclusión de este magno libro, Arosemena incluye un proyecto de tratado confederal compuesto de 20 artículos. Entre estos destaca la creación de una asamblea permanente, la protección de la acción libre de los países que integren a la Confederación, el rechazo a las agresiones y al cambio de régimen impuesto desde afuera,
el compromiso de recurrir al arbitraje, sobre todo para dirimir conflictos fronterizos, y el establecimiento de la ciudadanía común, incluso para actividades diplomáticas. La segunda cita de ese día la tiene en el Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería peruana, en la calle San Pedro, hoy Jirón Ucayali, también a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Hace unos años yo hice el recorrido de la calle Guayaga a Torre Tagle y para mi sorpresa resultó que la distancia era de solo 2 cuadras entre una y otra lugar. Déjeme. Ahora es un espacio atiborrado de automóviles, con ríos de gente, como entonces seguramente lo fue, de puestos de venta, calesas y calesines, carruajes, ruidosos coches de colleras y ocasionales diligencias. En horas de la tarde de ese día, Arosemena debe asistir a la primera conferencia formal del Segundo Congreso de Lima, junto a los representantes de otras 7 naciones. Desde hace un par de semanas se reúnen informalmente en la casa del ministro chileno para ajustar la agenda del Congreso, y un mes más tarde, el 14 de noviembre, tendrá lugar la instalación pública y oficial con honores militares, discursos de ocasión y la aglomeración de gente esperanzada en la unión de las antiguas provincias de la América Española. Pero ese 28 de octubre es el verdadero comienzo. Munido de varios ejemplares de su libro, Arosemena se reúne con Domingo Faustino Sarmiento, representante de la Argentina, Juan de la Cruz Benavente, delegado por Bolivia, Manuel Montt por Chile, Vicente Piedrahíta por Ecuador, Pedro Alcántara Herrán, es cierto, el presidente de la Nueva Granada, pero por El Salvador, Antonio Leocadio Guzmán por Venezuela y José Gregorio Paz Soldán por Perú. Como previsto, intercambian las credenciales y se anuncia que la falta de poderes de Alcántara Herrán y Sarmiento se resolverá pronto. Semanas después, sin embargo, Alcántara recibe los poderes no de El Salvador, sino de la República de Guatemala, y Arosemena dilucida el caso con el anuncio de que es Mariano Arosemena, prócer de la independencia panameña y padre suyo, quien ha obtenido la representación de El Salvador. Con esto se eleva a 8 el número de países acreditados, quórum que será definitivo porque Sarmiento nunca recibe los poderes de parte del presidente Bartolomé Mitre, más interesado en preparar la guerra de la Triple Alianza que en la solidaridad americana. Una vez iniciadas las conferencias formales, el representante de Venezuela invita a Arosemena para que presente, cito, su excelente proyecto de tratado para fundar la Liga Sudamericana con el fin de que constituya la base de discusión del Congreso. La solicitud de Guzmán es puramente formal. Para entonces los delegados ya conocen el libro que califican de verdadera expresión del pensamiento de los congresos de Panamá y Lima y del Tratado Tripartito de 1856 y sin mayor discusión lo adoptan como base de las convenciones particulares que empiezan a redactar por esos días. Cabe precisar que a lo largo de sus 56 sesiones, entre formales e informales, el Congreso atiende 2 asuntos mayores. El primero tiene que ver con el desarrollo del conflicto de España con Perú, luego con Chile, y que terminará sustrayendo un tiempo considerable a las deliberaciones de la Asamblea. En adición a varias gestiones diplomáticas realizadas por la Asamblea, en las cuales se defiende la soberanía peruana, 4 de los países representados concluyen un tratado de alianza y declaran la guerra a España entre mediados de 1865 y principios de 1866. Entre estos países no se encuentra Colombia, cuyo Senado y Poder Ejecutivo, anterior a Tomás Cipriano Mosquera,
han tomado la decisión de mantenerse neutrales, pero no es la actitud de Arosemena, quien apoya la causa sudamericana aún antes de la instalación de la Asamblea. El otro asunto del Congreso, el principal, es la creación de una confederación hispanoamericana con 3 objetivos, todos ellos encauzados por las reflexiones vertidas en el estudio sobre la idea de una Liga Americana. El primero, organizar un frente defensivo ante la múltiple amenaza externa, amenaza materializada en el caso de México con la pérdida de la mitad de su territorio en la guerra del 46 al 48 y la venta forzada de la Mesilla a Estados Unidos un lustro después, en Centroamérica con las expediciones filibusteras, sobre todo en Nicaragua, país al que William Walker pretende cambiarle el idioma, implantar la esclavitud, anexarlo a Estados Unidos y abrirle un paso interoceánico. En México nuevamente, con la invasión de Francia, Gran Bretaña y España, y que al momento de las labores del Congreso todavía tiene en su capital a un monarca Habsburgo protegido por las tropas de Napoleón III. En Santo Domingo, anexada a España de 1861 a 65, cuando triunfa la Guerra de Restauración, y en el Perú, cuyas islas Chincha, origen de la tercera parte de sus ingresos fiscales, son ocupadas por una cuadrilla española. El segundo objetivo del Congreso es la creación de un mecanismo de arbitraje internacional que deberá esperar hasta finales del siglo XIX para su primera instrumentación en la Corte Internacional de La Haya. Por lo pronto, al momento de realizarse el Congreso de Lima, la paz internacional la respaldan exclusivamente los tratados que los vencedores imponen a los vencidos y duran el tiempo que a estos últimos les toma recuperarse. El tercer y último objetivo tiene por fin disminuir o erradicar los obstáculos aduaneros al comercio hispanoamericano, aranceles creados para paliar el déficit fiscal de las nuevas repúblicas, pero que andando el tiempo habían generado un mayor aislamiento económico y la dependencia hacia las potencias externas protegidos por tratados comerciales inequitativos. El propósito, en este caso, consiste en establecer un arancel preferencial para los productos confederados e instituir la libre circulación, la libre navegación en el inmenso sistema fluvial sudamericano. Luego de casi 5 meses, el 12 de marzo de 1865, los plenipotenciarios suscriben el último de los 4 tratados. El más importante, el de Unión y Alianza Defensiva, tiene a Arosemena y Amont como responsables intelectuales de sus provisiones. El Tratado sobre Conservación de la Paz se origina en la pormenorizada propuesta de Arosemena de crear un sistema de arbitraje para la solución de conflictos. El de Correos también se inspira en un borrador del panameño y está dirigido a reforzar las prácticas y reglamentos de la administración postal en cada país. El Tratado de Comercio y Navegación, finalmente, un esfuerzo de síntesis de diversas propuestas realizado por Arosemena, busca estrechar las relaciones entre los confederados, cito, por medio de relaciones comerciales que son las más a propósito para conseguir dicho fin. Ese convenio introduce elementos avanzados para la integración internacional de entonces y aún de hoy, como la movilidad laboral y la creación de una moneda común descrita como una pieza de plata igual en peso, diámetro y ley a la de 5 francos franceses. Hoy sabemos que ninguno de los tratados fue ratificado por los países representados y que el último Congreso de Unión Confederal, inspirado en la anfictionía bolivariana, sucumbió a los efectos de las primeras guerras de conquista entre latinoamericanos, en particular la Guerra de la Triple Alianza, que diezmó la población del Paraguay y redujo a una mínima porción su territorio, y la Guerra del Pacífico, que dejó sin salida al mar a Bolivia y ha eternizado el conflicto en su vertiente diplomática. Las aspiraciones del Segundo Congreso de Lima eran utópicas, como afirman algunos de sus críticos. Creo que oponerse a un proyecto de tal envergadura hasta lograr desbancarlo no otorga facultades proféticas a sus detractores. Más bien,
observemos que algunas de las provisiones de los tratados de 1865 fueron regla natural, fueron vigentes hasta 1810 como la nacionalidad común, o que andando el tiempo, otra parte de ellas se incluirá en el derecho internacional como las provisiones sobre la igualdad jurídica de las naciones y el arbitraje, o se adoptará en esquemas de integración latinoamericanos o de otras partes del mundo, como las zonas preferenciales, la unión monetaria y el libre tránsito de personas. También es oportuno recordar que a pesar del revés de sus tratados, el Congreso contribuyó a contener las agresiones externas que fueron objeto de su preocupación. La alianza de sus participantes jugó un papel destacado en los aspectos diplomáticos de la victoria peruano-chilena sobre España y en menor medida en el aislamiento de Francia en partes de América por su ocupación de México, encareciendo políticamente la presencia de sus tropas en ese país. Ya en la última parte de mi alocución, quisiera ponderar el acto de justicia que representa poner el Congreso de 1864-65 al frente de las obras de Arosemena. Permítanme sustanciar esta idea en los minutos que me quedan. En el Estado Federal de Panamá hay una frase que puede resumir el pensamiento y la praxis constitucionalista de Arosemena. Cito: busquemos, por medio de asociaciones de pueblos, los medios de acercarnos en lo posible al grado de fuerza que admiramos y tememos en las grandes naciones, pero dejando a los asociados su gobierno propio en toda la extensión compatible con el poder general indispensable para la seguridad común. Cierro cita. Ser partícipe de la compleja realidad panameña le permitió a Arosemena identificar con precisión el delicado equilibrio que existe entre los distintos niveles de gobierno. El punto de encuentro constituye en realidad el balance de fuerzas cohesivas y desintegradoras, que es necesario entender en sus distintas lógicas. Bajo ese enfoque, no puede haber incongruencia entre llevar a Panamá a la soberanía y abogar en Lima a favor de la Confederación, sino más bien una coherencia programática y una superior comprensión del régimen anfictiónico bolivariano. En el primer nivel, Arosemena impulsa el gobierno propio de una población con identidad e intereses específicos, cuya vocación ansiática la sabe indispensable para la paz y el progreso. En otro nivel, hace de Colombia una federación capaz de volver a articular los estados que componían la gran república fundada por Bolívar. En el nivel más amplio, alimentado por lazos de historia, sangre, lengua, religión y aspiraciones comunes, propone forjar un organismo general destinado a la unificación defensiva, a instituir un mecanismo de pacificación interna y crear un mercado común para los productos hispanoamericanos, todo esto sin restarle soberanía a los países integrantes. Desde esa perspectiva, el Congreso Americano de Lima le significa a Arosemena la oportunidad de concluir la obra de estadista que había iniciado con la Declaración del Estado de Panamá y proseguido con la creación de los Estados Unidos de Colombia y la Constitución de Río Negro. Tarea conclusiva que su libro alumbra desde la primera conferencia formal del Congreso de Lima, poniendo al alcance de los plenipotenciarios las herramientas fundamentales de su labor unionista. Y, más trascendental, proporcionando a su amplia posteridad una visión que es también una metodología y un llamado a la evidencia de que todavía falta la última parte de nuestra formación independiente, la integración latinoamericana. Gracias.